¿Alguna vez sentiste que tu silencio dijo más que 1000 palabras? En este video vamos a explorar cómo el estoicismo convierte tu silencio, después de un rechazo, en tu mayor forma de poder. No estás huyendo, estás eligiéndote. Quédate hasta el final y descubre cómo esa calma que eliges puede sacudir el mundo de quien te dio la espalda. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal, dale like al video y déjame un comentario contándome cómo el silencio ha transformado tu vida. Aquí, cada historia cuenta. Aquí, tu paz importa. 1. El silencio después de un trauma no es debilidad, sino el comienzo de la fortaleza. Cuando alguien se da la vuelta, a menudo deja un vacío. Ni palabras, ni despedidas, ni una explicación lo suficientemente clara como para sanar la ruptura que causó. Pero lo que más te duele no es el rechazo, sino el silencio posterior. Ese frío silencio fue como un cuchillo invisible que se clavaba profundamente en mi autoestima. Te quedas ahí tumbado, en mitad de la noche, con el corazón acelerado y la mente repitiendo las situaciones una y otra vez, preguntándote dónde te equivocaste. ¿Quieres enviar un mensaje? ¿Quieres escuchar una última palabra? Solo quieres entender. Pero detengámonos por un momento. ¿Qué pasaría si ese mismo silencio, en lugar de ser una prueba de fracaso, fuera la primera señal de un resurgimiento? ¿Qué pasa si no es tristeza, sino el terreno a partir del cual comenzarás a reconstruirte, más fuerte, más alerta y lo suficientemente fuerte como para no necesitar más respuestas? El silencio no siempre es un vacío que hay que llenar. A veces es un silencio sagrado para que regreses al interior. Es un espacio para respirar, para escuchar tu propia voz, esa voz que has olvidado durante mucho tiempo porque siempre estás persiguiendo a alguien. Entonces, es cuando te das cuenta, no necesitas un final hermoso de los demás para comenzar un nuevo viaje por ti mismo. Los sabios no temen al silencio. Al contrario, lo aprecian como un regalo, porque en esa tranquilidad aprenden la mayor lección. Nadie puede quitarte la libertad interior, a menos que la regales. En palabras de Séneca, nadie puede hacerte daño sin tu permiso. Y cuando eliges el silencio, en lugar de reaccionar, cuando no te apresuras a escribir un mensaje largo y doloroso, eso no es debilidad. Esa es la fuerza de alguien que sabe controlarse, que sabe respetarse y que sabe que su paz es más importante que cualquier conversación forzada. La persona que te lastimó no será perseguida por la culpa, serán atormentados por tu silencio, porque en ese silencio no les queda nada a qué responder, nada a qué aferrarse, ninguna forma de esconderse de su propia conciencia. Y entonces es cuando el silencio ya no es el final, sino el comienzo, no para ellos, sino para ti mismo. 2. El silencio es una elección de volver a ti mismo. Hay momentos en los que sientes que poco a poco estás desapareciendo en una relación. Simplemente sigue dando, sigue intentándolo, sigue esperando que si eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente paciente, lo suficientemente amoroso, la otra persona se quedará. Pero luego no se quedaron, se volvieron más fríos, más alejados, y finalmente guardaron silencio. Se fueron sin hacer ruido, dejándote en un vacío de dudas y vacío. Y en ese momento te enfrentas a dos opciones: luchar, aguantar, encontrar una explicación o permanecer en silencio. No porque no quede nada más que decir, sino porque hay suficiente que entender. El silencio no es rendirse, es una declaración silenciosa, pero poderosa. Me elijo a mí mismo. Cuando no respondes al último mensaje de texto, cuando no vuelves a llamar, no envías otro mensaje de texto,
No es porque ya no tengas sentimientos, sino porque comprendes que reaccionar más solo te hará daño nuevamente, y la persona más digna de tu regreso no son ellos, sino tú mismo. Ese silencio no es un muro, es un espejo. Te ayuda a mirarte a ti mismo y ver claramente lo que has perdido en el proceso de intentar aferrarte a alguien. Quizás hayas olvidado que tú también necesitas ser escuchado, amado y elegido nuevamente. Y en esa quietud encuentras tu voz interior, la que alguna vez estuvo abrumada por el deseo de aceptación externa. Epicteto dijo una vez, no son las cosas las que nos hacen sufrir, sino la forma en que pensamos sobre ellas. El silencio es la forma de crear distancia de los pensamientos negativos. Es un momento para que tu mente se aclare, para que tus emociones se calmen, para que reconectes con lo que más importa, la paz interior. Ya no persigues el reconocimiento de alguien, empiezas a reconocerte a ti mismo. Cuando eliges el silencio, ya nadie podrá controlarte. Ya no reaccionas a cambio de una respuesta. Ya no necesitas demostrar nada. Estás presente en tu estabilidad interior y eso te hace imposible de manipular. El silencio, si proviene de la claridad, es la máxima expresión de la autoestima. No necesita justificación, no necesita la aprobación de la multitud, solo te necesita a ti, la última persona que queda atrás, cuando todo lo demás se va. Y cuando te eliges a ti mismo, no necesitas a nadie más para llenar ese vacío, porque tú, en esa quietud, estás pleno. Tercero, el impacto del silencio es más fuerte que cualquier palabra. Hay verdades que no es necesario gritar para que queden claras. Hay mensajes que no necesitan estar escritos con palabras para llegar a la mente de otras personas, porque a veces es el silencio, aparentemente frágil y vacío, lo más resonante e inquietante. No necesita hablar para ser escuchado, no necesita emitir ningún sonido para causar revuelo, solo necesita estar presente en el momento correcto, en el lugar correcto, y cuando llega, todo el mundo de la otra persona comienza a temblar. Las personas suelen prepararse mentalmente para afrontar la ira, las lágrimas y la culpa después de una separación. Esperan resistencia, largos mensajes de texto y llamadas frenéticas. Y cuando todo eso no llegó, cuando en cambio hubo un frío silencio en el fondo de sus almas, no supieron qué hacer, no tienen forma de escapar, porque ya no estás enojado, ya no sientes tanto dolor como para tener que hablar, simplemente te quedas en silencio, y eso les hace enfrentarse a lo que siempre evitan, su propia conciencia. Tu silencio no es indiferencia, es la cara de la autoestima, es una declaración sin palabras. No necesito que lo entiendas, solo necesito que no me pierda. Y cuando dejas de reaccionar, retomas la iniciativa en tu historia. Ya no eres tú el que está atrapado en el torbellino de las emociones de otras personas. Te mantienes firme en el terreno de la razón, dejándolos enfrentar las consecuencias de las decisiones que han tomado. Quizás pienses que guardar silencio hará que te olviden, pero no, al contrario, tu silencio crea un vacío que no pueden llenar. No hay reproches para responder, no hay ira a quien culpar. Solo existe un espacio donde alguna vez estuviste, cálido, paciente, siempre disponible, y ahora ya no está. Entonces es cuando empiezan a sentirse vacíos, confundidos y perdidos. No por lo que dijiste, sino porque elegiste no decir nada. Marco Aurelio escribió una vez, la verdadera fuerza no reside en la reacción, sino en la constancia. Y lo estás haciendo. No es necesario gritar para que te respeten. No es necesario hacerlo bien para sentirse valioso. Tu silencio, si proviene de la estabilidad interior, es la forma más elevada de valentía.
Deja que tu silencio haga el resto, porque a veces lo que más resuena es lo que nunca se dice. 4. El espacio que dejas atrás los hace inolvidables. Los humanos tenemos un mecanismo muy especial. Solo empezamos a apreciar una cosa cuando ya no está presente. Cuando estás allí, siempre enviando mensajes de texto primero, siempre preguntando de manera proactiva, siempre presente en los momentos importantes, se acostumbran tanto a tu presencia que la dan por sentado. Piensan que siempre estarás ahí, sin esfuerzo, sin mantenimiento. Pero un día desapareciste. No hubo ninguna queja, ninguna advertencia, solo silencio. Y eso fue lo que sacudió su mundo. No creas que no se dan cuenta. No creas que tu silencio pasa invisible. Por el contrario, cuando dejas de aparecer, dejas de responder, dejas de estar presente en silencio como antes, su mente comienza a entrar en pánico. El cerebro humano odia los asuntos pendientes, odia los signos de interrogación sin respuesta. Cuando dejas de enviar mensajes de texto, dejas de preguntar, ¿estás bien? Dejas de enviar un pequeño emoji cada mañana. Activas un mecanismo muy poderoso en su mente, la inseguridad. Y ahí es cuando empiezas a aparecer más en sus mentes, no por lo que haces, sino por lo que no haces. Tu silencio es una pregunta abierta que no pueden responder, una elipsis en una historia que creían terminada. No es que los estés castigando, es tu ausencia lo que les hace enfrentar el vacío que alguna vez llenaste, de manera suave, constante, sin que se den cuenta. Empiezan a recordar. Recuerda las pequeñas cosas, la voz familiar, los ojos comprensivos, la paciencia al escuchar sus quejas. Recuerda los momentos en los que guardaste silencio por ellos, te sacrificaste por ellos, soportaste sin una palabra de culpa. Y cuando todo eso haya desaparecido, comprenderán que nunca ha sido fácil volver a tener tu presencia. Epicteto dijo una vez, no es lo que pierdes lo que te hace miserable, sino lo que no reconoces su valor mientras todavía lo tienes. Eso es lo que les enseña tu brecha. No hay necesidad de dar explicaciones, no hay necesidad de discutir, solo una ausencia lo suficientemente larga. Ese silencio se convierte en el eco más fuerte en sus mentes. No necesitas dar marcha atrás, no necesitas demostrar nada, porque ahora tu silencio se ha convertido en el narrador, y esa historia nunca la olvidarán. 5. Retirarse en paz es el límite más hermoso que puedes establecer. A veces, la forma en que te vas es también la forma en que defines tu autoestima. No hay necesidad de enojarse, no hay necesidad de lágrimas, no hay necesidad de una última palabra para cerrar. Un ligero paso atrás, un largo silencio, es el límite más claro que puedes poner, no para lastimar a nadie, sino para proteger lo más sagrado, tu propia paz interior. Algunas personas piensan que retirarse sin decir nada es un acto de debilidad, de falta de coraje, pero en realidad es todo lo contrario. Retirarse en paz es el acto más valiente, porque permanecer en silencio cuando todavía amas, todavía estás herido, todavía quieres hablar, requiere una fuerza que solo tienen las personas verdaderamente maduras. Es entonces cuando eliges no prolongar algo, solo porque tienes miedo de perderlo, cuando te niegas a continuar una relación por la que tienes que sacrificar tu autoestima para mantenerla. En un mundo donde todos corren para expresar sus opiniones, explicar, explicar, tu decisión de permanecer en silencio y alejarte es una declaración valiente. Dice, no necesito tener razón, solo necesito respetarme a mí mismo. Y lo más hermoso es que no necesitas que nadie admita que eres digno. Eso ya lo sabes. Esa suave retirada es una puerta que cierras,
no porque ya no tengas sentimientos, sino porque estás lo suficientemente alerta como para darte cuenta. Quedarte solo hará que la herida sea más profunda. Entiendes que no es necesario cerrar todas las puertas de golpe. Hay ocasiones en las que basta con girar el pomo de la puerta y salir tranquilamente, porque ese silencio resuena más en el corazón de los demás que cualquier discusión. Marco Aurelio escribió una vez: mantén la tranquilidad, no importa cuán caótico sea el mundo que te rodea. Y eso es precisamente lo que estás haciendo. Cuando te retiras, no es porque hayas perdido, sino porque eliges no luchar más. Eliges terminar en paz para no llevar contigo más ira, resentimiento o arrepentimiento. Es posible que las personas que alguna vez te subestimaron no comprendan por qué guardas silencio. Es posible que piensen que eres débil y se alejen porque no sabes cómo conversar, pero nunca olvidarán la sensación de vacío cuando ya no estás presente, ya no preguntas, ya no miras, ya no eres la persona que siempre está ahí. Y ese es el límite que acabas de establecer, un límite que no necesita ser declarado, pero que todos lo sentirán, no para distanciarnos, sino para preservarnos. Una línea trazada por la paz, y no hay nada más noble que eso. 6. No cargues con arrepentimientos que no sean tuyos. Después de una ruptura, lo que te agobia, a veces, no es tu propio dolor, sino el dolor de la otra persona. Cuando empieza a mostrar remordimiento, se vuelven con ojos tristes, con disculpas tardías, y de repente te encuentras entre dos corrientes de emociones. Un lado es el dolor no curado, y el otro lado es el tormento que no te pertenece, pero que está tratando de encontrar un hogar en tu corazón. Y si no estás lo suficientemente alerta, fácilmente aceptarás ese arrepentimiento como si estuvieras equivocado. Pero no eres tú quien tiene que arreglarlo todo. No todas las personas que sufren necesitan que usted sea su consuelo. Hay errores que no son tuyos, y no es tu trabajo ayudar a otros a superar las consecuencias de sus decisiones equivocadas. Estabas allí, solías dar lo mejor de ti, y si esa persona no sabe cómo apreciarte mientras estás ahí, cuando se dé cuenta, esa será su lección, no tu responsabilidad. No tienes frío cuando te niegas a ser el sanador de sus heridas autoinfligidas. Estás viviendo dentro de tus límites saludables, porque cada vez que regresas, solo para aliviar la culpa de otra persona, es cada vez que te vas de ti mismo. No naciste para cargar con el dolor de los demás, solo porque llegaron tarde. Séneca dijo una vez: no hay nada más precioso que una mente herida que todavía está decidida a curarse a sí misma. No prive a otros de la oportunidad de crecer asumiendo la carga por ellos. Si realmente se arrepienten, que vivan plenamente con ese sentimiento. Déjalos sentarse solos, con preguntas sin respuesta, con el espacio que dejas atrás. Porque la transformación solo ocurre cuando las personas pasan por el dolor por sí mismas, no cuando alguien interviene para suavizarlo. Puedes perdonar, pero no tienes obligación de volver atrás. Puedes simpatizar, pero eso no significa que tengas que salvar a nadie. Perdonar no significa devolverle espacio en tu vida a la persona que la abandonó. Mereces una relación que comience no con la redención, sino con plena presencia, conciencia y respeto. Recuerda, cargar con los arrepentimientos de otra persona no te hace más noble, solo te hace sacrificarte una vez más por sentimientos que no te pertenecen. Deja esa carga. Ese no es tu camino. Tu viaje es para avanzar en paz, no para retroceder, porque alguien finalmente aprendió la lección que tú entendiste hace mucho tiempo. 7. El silencio es la forma de expresar tus valores sin palabras. Llega un momento en el que te das cuenta. Cuanto más intentas explicar,
más pierdes tu valor ante los ojos de las personas que no quieren entender. Envías mensajes largos, como cartas, llamas llorando, explicas, explicas, demuestras, todo solo para aferrarte a algo que se te escapa de las manos. Pero después de todo, lo único que recibes es indiferencia, silencio o, peor aún, lástima. Y en ese momento, lo que necesitas no es otra palabra, sino un silencio lo suficientemente fuerte como para defenderte. El silencio no significa no saber hablar. Eres tú quien elige no hablar con alguien que ya no te escucha. Es que comprendas que el verdadero valor no reside en las excusas, sino en la forma en que te retiras, silenciosa pero decididamente. No necesitas gritar, soy digno, para que te tomen en serio. Solo tienes que dejar de estar donde no te aprecian. Ya es suficiente. Tu silencio no es para hacer que los demás se sientan culpables. Su propósito no es la manipulación ni la represalia. En pocas palabras, es un acto de respeto por uno mismo. Dice, ya dije suficiente, he dado suficiente, y si no puedes verlo, entonces no tengo que intentarlo más. El silencio es la voz más alta de la autoestima, porque no necesita interlocutor. La persona que alguna vez dio por sentada tu presencia no se despertará con una reprimenda. Se despertarán cuando estés callado, cuando ya no vean tu sombra, cuando ya no se oiga tu preguntar todos los días. Es esa brecha el recordatorio más fuerte, y cuando se sobresalten y miren hacia atrás, verán que ya no hay nadie para escucharlos. En palabras de Marco Aurelio, lo que es valioso está fuera de debate. No es necesario que intentes demostrar lo que ya es obvio. Tu presencia fue un regalo. Si alguien no se dio cuenta mientras estabas allí, cuando te calles y te vayas, tendrá que afrontar esa pérdida ellos mismos. Y recuerda, el silencio no te hace pequeño, te hace más estable. Cada vez que eliges no enviar mensajes de texto primero, no buscar una respuesta, no responder a la frialdad. Cada vez afirmas, sé quién soy y no necesito que lo confirmes. Tu silencio no necesita elogios. Es la expresión más clara de la fuerza interior. Y cualquiera que sea lo suficientemente sofisticado sentirá, nunca has desaparecido. Simplemente estás retirando tu energía de un lugar que ya no es digno. 8. Cada vez que te quedas en silencio, estás ejercitando tu fuerza interior. Hay una especie de poder que no emite ningún sonido. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de aplaudir. Es una fortaleza forjada en esos momentos en los que eliges guardar silencio, cuando cada célula de tu cuerpo te insta a hablar, cuando quieres escribir un mensaje largo para obtener justicia, cuando quieres gritar para que la otra persona comprenda el dolor que has causado, pero no lo haces. Te detienes, respiras profundamente y eliges guardar silencio. Eso no es represión, esa es la fuerza interior que se está formando. En cada decisión de no reaccionar, estás construyendo una fortaleza dentro de ti. Ya no eres víctima de emociones temporales. Ya no te dejas arrastrar por emociones mezquinas o palabras descuidadas de los demás. Has comenzado a aprender la gran lección del autocontrol. No vale la pena reaccionar ante todo. No todos son dignos de tu energía. Es fácil reaccionar de inmediato. Es fácil decir algo con enojo, expresar todas tus frustraciones en un mensaje de texto. Pero ¿sabes qué? Esas reacciones instintivas solo brindan un alivio temporal y a costa de su paz posterior. Por el contrario, cuando eliges estar en silencio, cuando no estás controlado por tus emociones, pero aún así mantienes la compostura, es cuando gradualmente te estás dominando a ti mismo. El filósofo estoico, Epicteto, dijo una vez, la verdadera libertad comienza con el control sobre los propios pensamientos y reacciones. Y eso no sucede de la noche a la mañana.
es el resultado de cada vez que te quedas en silencio. Cada momento te enfrentas a una elección: reaccionar instintivamente o volverte pacientemente hacia tu interior y preguntarte, ¿es realmente necesaria esta acción? ¿Vale la pena? El silencio te ayuda a volver a tus raíces. Es como ejercitar la mente, como un músculo. La fuerza interior también necesita tiempo y desafíos para crecer. Y cada vez que te niegas a caer en la espiral del drama, de las discusiones, estás mejorando tu versión de ti mismo. No necesitas que nadie sepa cuántas veces has estado en silencio. No necesitas que nadie reconozca lo resistente que eres. La verdadera madurez no requiere un certificado de mérito. Se nota a través de tus ojos tranquilos, de tu silencio orgulloso, de tu permanencia firme cuando otros esperan que colapses. Entonces, cada vez que elijas guardar silencio, debes saberlo por ti mismo. Te estás volviendo más fuerte, no porque no tengas nada que decir, sino porque tienes edad suficiente para saber que no es necesario decirlo todo. 9. El silencio es una forma de amor propio. A menudo pensamos que amarnos a nosotros mismos significa hacer algo: practicar yoga, ir de viaje, comprar algo que nos guste o publicar un estado positivo en línea. Pero a veces, amarse a uno mismo no requiere ninguna acción llamativa. A veces, amarte a ti mismo es simplemente estar en silencio. Es cuando te enfrentas a un dolor, un insulto, una indiferencia cruel y eliges no responder. No porque no sientas nada, sino porque has sentido demasiado, lo suficiente como para saber qué conservar y qué dejar ir. El silencio es una acción consciente, una decisión interior, no una evitación. Estás en silencio no porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente fuerte como para no dejarte arrastrar a cosas que ya no valen la pena. Cuando alguien te lastima, tienes derecho a hablar, pero también tienes derecho a elegir no decir nada en absoluto. Cuando te des cuenta de que tus palabras no serán escuchadas, o, peor aún, serán distorsionadas, es entonces cuando vuelves a ti mismo y antepones la autoestima a la necesidad de ser comprendido. El silencio no es ausencia de palabras, sino presencia plena del amor propio. Dejas de hablar no porque ya no tengas sentimientos, sino porque ya no quieres seguir haciéndote daño. ¿Cuántas veces en tu vida has intentado aclarar, maquillar, sanar, solo para recibir un frío silencio del otro lado? ¿Cuántas veces has sopesado tu autoestima frente a la indiferencia de los demás? En algún momento lo entenderás. Amarte a ti mismo no se trata de seguir intentándolo, sino de saber cuándo parar. Y la pausa más bella, más poderosa, es el silencio. Cuando te quedas en silencio, te estás diciendo a ti mismo: soy suficiente, no necesito más validación para sentirme valioso. Como escribió una vez Marco Aurelio, la paz interior es la recompensa de quienes viven según la razón y el respeto a sí mismos. No puedes controlar las emociones de otras personas, pero puedes controlar tus propias reacciones. Y el silencio, si se elige desde la conciencia, es la expresión más clara de un profundo amor propio. No todo el mundo entiende el lenguaje del silencio, pero aquellos que comprendan sentirán el amor que usted tiene por sí mismo a través de su silenciosa resiliencia, a través de su determinación de no quedarse donde tiene que pedir constantemente ser amado. No es necesario que te digan que eres digno. Su silencio es suficiente para demostrarlo. Y ese es el amor más hermoso que puedes darte a ti mismo. 10. En el silencio, empiezas a revivir, después de todo el dolor, los intentos no correspondidos, las largas noches de lucha entre el deseo de decir algo y la necesidad de permanecer en silencio. Finalmente, eliges sentarte contigo mismo,
No más intentos de explicar, no más intentos de ser comprendido. Simplemente te sientas ahí, en el silencio más profundo, frente a ti mismo. Y ahí, sorprendentemente, es cuando empiezas a revivir. A menudo pensamos que el avivamiento debe provenir de algo grande, una nueva oportunidad, una nueva persona, un nuevo viaje. Pero el verdadero avivamiento comienza en el lugar más tranquilo, donde ya no resistes, ya no luchas, ya no corres. Eres solo tú, con un dolor que aún no has sanado, con el corazón cansado. Pero en ese momento te das cuenta, todavía estás aquí, todavía estoy respirando, y puedo empezar de nuevo desde este punto de tranquilidad. El silencio no es el final, es un descanso necesario antes de que comience algo nuevo. Así como la tierra necesita silencio después del invierno para incubar nuevas semillas, tú también necesitas silencio para recoger los pedazos rotos en tu corazón, para abrazarte a ti mismo sin apresurarte a ahuyentar el dolor. Porque no todos los dolores necesitan tratamiento inmediato. Algunos dolores deben entenderse en silencio, amarse con paciencia y verse con ojos tiernos. Todo filósofo estoico pasó por esa fase. Marco Aurelio escribió su diario en la oscuridad del campo de batalla, no porque fuera débil, sino porque comprendió. Solo el silencio podría llevarlo de regreso a su yo más fuerte. Al igual que tú hoy, ya no hay necesidad de correr, ya no hay necesidad de gritar. Simplemente siéntate en silencio y deja que tu alma regrese. El avivamiento no llega inmediatamente. Viene lenta, suavemente, con cada respiración que aceptas, sin prisas. Conforme pasan los días, dejas de revisar tus mensajes. Cada mañana, abres los ojos sin esperar que nadie vuelva. En cada momento te das cuenta, estás bien, incluso sin esa persona. El avivamiento es cuando te ves a ti mismo nuevamente, no en los ojos de los demás, sino en la luz ardiente dentro de ti. Es cuando no necesitas ser nada más que tú mismo, y con eso basta. En ese silencio, ya no estás buscando. Empiezas a vivir, empiezas de nuevo, sin problemas ni dramas, pero con un poder silencioso, profundo y duradero. Y eso, amigos míos, es la resurrección.